buenas noches. Una vez más, a nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica, les damos una cordial bienvenida a cada una de las personas que en este momento están en transmisión. Es un honor, es un gran honor podernos dirigir a todo este público que está interesado en este tipo de conocimientos, ya que son de suma trascendencia para nuestra vida. Les invitamos a que se inscriban, a que en la parte donde dice suscribirse, aquí en la parte de abajo, den un link para que nosotros podamos compartir más este tipo de conocimientos, ya sea mediante las plataformas YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y por otros medios digitales electrónicos. En este momento, pues la Gnosis se está difundiendo cada vez más, profundizando estos conocimientos para poder ayudar a toda la humanidad a que haga un cambio de sí mismo. Es por eso que hoy se va a entregar un tema muy interesante, lo cual lleva por título El cambio radical, lo cual va a ser dictado, va a ser dirigido por el instructor Daniel Escobar. Entonces, antes de ello, pues debemos saber que la Gnosis es una escuela de autoconocimiento, de regeneración, que nos permite a nosotros regenerarnos no solamente en la parte física, sino en la parte mental, en la parte psicológica, a nivel anímico e incluso espiritual. Nosotros también brindamos prácticas de tipo, por ejemplo, cómo aprender a respirar, cómo aprender a relajarnos, cómo aprender a concentrarnos, lo cual nos va a ayudar a que nosotros logremos en sí desarrollarnos como personas y mejorar cada día más y más y encontrar esos misterios de lo que es ese mundo, ¿no? Ese mundo interior, cómo nosotros descubrir ese mundo interior, lo que sucede y comprobar que en realidad necesitamos cambiar. Entonces le damos paso a que nos puedan dar un saludo al instructor nacional Daniel Escobar. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Inés. Muy buenas noches y a través de tu persona, pues también dar el saludo a toda esa audiencia que siempre nos sigue, ¿no? En nuestras plataformas digitales, a través de estas conferencias que cada semana hacemos el esfuerzo de llegar a todos ustedes, ¿no? Y nuevamente, pues muy gustoso de estar con ustedes en esta transmisión para poder contestar las preguntas que nos hagas, ¿no? En relación a la temática de esta noche. Entonces estamos prestos, pues Inés, para que nos pueda para responder todas las preguntas que nos tengas a realizar. Bien, Daniel, muchas gracias por tus saludos. Y bueno, vamos a empezar con esta disertación tan interesante que hemos prácticamente esperado quizá mucho tiempo, porque este tema no se da comúnmente. Entonces vamos a hacerte la primera interrogante. La primera pregunta es, en la actualidad, todos hablan de cambiar, de mejorar, de ciertos aspectos de la vida. Y te pregunto, ¿en qué consiste exactamente esto del cambio radical, según la Gnosis? Sí, muchas gracias Inés, ¿no? Por la pregunta. Como tú lo dices, pues hoy en día está, digamos, como de moda también el término, la palabra cambio, ¿no? Todos buscamos de alguna u otra manera, pues cambiar, mejorar, ¿no? Superarnos, ¿no? En diferentes aspectos de la vida y obviamente es lo importante, consideramos, y lo trascendente en la vida de todo ser humano, pues lograr justamente ese cambio, ¿no? Esa superación, porque indiscutiblemente como seres humanos, no como tal, pues obviamente tenemos esa facultad de cada día ser mejores, ¿no? Mejores seres humanos. Entonces, hemos traído también unas pequeñas láminas para poderlas proyectar y de esa manera poder eh, ejemplificar y ver un poco mejor esta temática y responder esa pregunta. Pues primero tendríamos que ver un poquito qué significa eso del
del cambio, ¿no? La definición convencional, pues, que tenemos del cambio, según el diccionario, es reemplazar, ¿no? Una cosa por otra y en lo que es una persona ya, propiamente dicho, un ser humano, ¿no? Alterar, dice, la condición o la apariencia física o moral, ¿no? De cada persona, ¿no? Uno mismo, ¿no? Obviamente. Entonces, si vamos nosotros a esta definición, pues obviamente la gran mayoría de veces el cambio simplemente se orienta generalmente a un cambio de comportamiento, a un cambio de conducta, ¿no? Un cambio, hasta cierto punto podemos decir que es un cambio superficial, ¿no? Entonces, que dijéramos en algunos aspectos puede ser muy útil para cualquier persona, ¿no? Un cambio de actitud o cambiar inclusive la misma imagen, la misma apariencia. Hoy en día que está bastante de moda, ¿no? Esto de tener una imagen personal, de proyectar una imagen personal. Inclusive hay dicho, ¿no? Que dice, como ven, como te ves, te tratan, dice, ¿no? Entonces, eso pues hace que las personas de alguna otra manera busquen cambiar también un poco la apariencia, la forma que tenemos nosotros frente a los demás. Pero indiscutiblemente ya como ciencia y cultura gnóstica, nosotros buscamos ir un poquito más allá, ¿no? Simplemente del aspecto meramente de las formas, ¿no? El aspecto superficial, porque en realidad lo que la gnosis propone, ¿no? Y nosotros buscamos, Inés, ¿no? Y bueno, todos, es en realidad pues un cambio de fondo, ¿no? Dijéramos así, más allá simplemente de las formas, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ver un poquito con la definición que nos dice acá, también acerca de la parte de lo que habla de la moral, ¿no? Que es algo que tiene que ver inclusive con los valores. Entonces, cuando hablamos nosotros de un cambio radical, estamos haciendo referencia a un cambio de raíz, ¿no? Como lo dice el término, ¿no? Un cambio profundo, un cambio interior, ¿no? Que tiene que ver en parte con lo que esos personajes de la antigüedad, ¿no? Conocidos como los alquimistas, ¿no? Justamente que se decía, ¿no? Que ellos podían transformar, ¿no? El plomo en oro. Por ejemplo, pues ese tipo de transformaciones son obviamente ya transformaciones más trascendentes, ¿no? Imagínense hacer ese tipo de cambio, ¿no? El plomo en oro es algo totalmente y radicalmente distinto, ¿no? Diferente, ¿no? La naturaleza también tiene sus procesos, ¿no? Que hacen transformaciones radicales. Y nosotros también dentro de los estudios gnósticos sabemos, ¿no? Y afirmamos que es posible, ¿no? Que un ser humano pueda cambiar no solamente en apariencia, en un comportamiento meramente físico, ¿no? Sino que también sabemos en la gnosis que es necesario y es posible cambiar de nuestros mismos principios, de nuestras mismas bases, fundamentos, ¿no? Me refiero específicamente pues a la forma de pensar, ¿no? A la forma de sentir, a esa parte que no se ve, ¿no? Pero que en realidad es la que determina en el fondo la vida de una persona. Claro que nosotros tenemos una proyección hacia afuera, pero consideramos nosotros que lo que es más trascendente y lo que es más importante en realidad es el cambio en nuestra manera de pensar, ¿no? En nuestra manera de sentir, porque indiscutiblemente del cambio que nosotros podamos hacer en estos aspectos interiores, en estos aspectos internos, pues obviamente es el resultado que vamos a tener ya posteriormente como seres, digamos, que interactuamos en una sociedad, ¿no? Frente a nuestros semejantes. Entonces nosotros obviamente apostamos por un cambio radical. Y miren que hay que entender bien el término, ¿verdad, Inés? Porque a veces lo radical se tiene, digamos, como algo negativo, ¿no? Dicen que no es ser bueno, no es ser bueno ser radical, dicen, ¿no? Las personas, que no está bien, pero nosotros dentro de los estudios, obviamente sabemos que hay aspectos que nosotros tenemos que, digamos, cambiar, ¿no? Radicalmente, no porque alguien nos esté imponiendo, ¿no? Sino porque la persona misma, a través de un proceso, de un trabajo que ya se ha venido explicando en muchas de las entrevistas, en muchos de los temas de la gnosis, que tiene que ver con un proceso de despertar la conciencia, ¿no? Entonces, es la misma persona
la que toma esa decisión de hacer ese cambio radical, ¿no? O sea, porque lo radical generalmente está pues orientado a posturas radicales, ¿no? A cosas como que dogmáticas, ¿no? A que eres un radical, le dice, ¿no? A las personas, se ve en ese aspecto negativo, pero nosotros lo radical, en este caso, pues lo entenderíamos como una decisión de la misma persona, una decisión de su propia conciencia, de obviamente eliminar, dijéramos así, aspectos de su propia psicología, de su propia psiquis, de su propia mente, ¿no? Elementos negativos que la persona pues está dispuesta a trabajar sobre eso y eliminarlo, ¿no? Entonces, más o menos eso, Inés, en cuanto a lo que es el cambio radical, ¿no? No estamos obviamente hablando de un tema simplemente superficial, sino ya de un trabajo psicológico, ¿no? Que va a llevar a la persona a ese tipo de cambios, donde obviamente el resultado va a ser totalmente diferente, pues, a lo que uno era inicialmente, ¿no? Eso te podemos comentar, Inés, en relación a la primera pregunta. Sí, Muy te escucho. bien, muy bien. Excelente y magnífica la respuesta y con la claridad que nos manifiestas esta pregunta, ya que el cambio radical, como tú lo mencionas, prácticamente se debe dar gracias a qué? A ese despertar de la conciencia. Y es por ello que nosotros debemos hacer un cambio, ¿no? Por conciencia. Ahí está, ¿no? Una de las respuestas a la cual estamos nosotros quizás comprendiendo un poco más sobre este tema, ¿no? Tan interesante. Pero para ello hay otra pregunta que también tenemos una incógnita, lo cual surge a través de esto lo que estás manifestando, Daniel. Entonces, se habla de lo radical, ¿sí? Lo radical se entiende que es algo así, tajante, así, de pronto algo que uno lo hace ya, de inmediato. Entonces ahora la pregunta viene, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es un cambio de forma y lo que es un cambio de fondo? El cual nos estás explicando, Daniel. ¿Puedes respondernos a esa pregunta? Eh, claro que sí, Inés. Sí, justamente ya lo veníamos haciendo, pues más o menos referencia, ¿no? Entre lo que es un cambio superficial, ¿no? Un cambio de forma, que es el que normalmente se piensa, ¿no? Que es obviamente el más conocido, dijéramos así, ¿no? Donde la persona pues ya se comporta de una manera determinada frente a los demás, ¿no? Pero quizás en su parte psicológica, en su parte mental, hay ciertos aspectos que todavía mantiene, ¿no? Pero simplemente por conservar la forma, como dice, ¿no? Frente a los demás, frente a una sociedad, nos comportamos bien, ¿no? Pero muchas veces en nuestra intimidad o en nuestro, digamos, inclusive en nuestro mismo hogar, ¿verdad? En nuestra parte muy íntima, personal de cada quien, pues nos damos cuenta a veces que si uno tiene realmente esa conciencia ahí despierta, se da cuenta pues que no, en realidad pues no es así, ¿no? O sea, simplemente es una apariencia que tenemos frente a los demás. Eso, como tú sabes, Inés, pues dentro de los estudios de la gnosis se conoce como la personalidad. Normalmente pues estamos simplemente acostumbrados a eso, ¿no? A refinar una personalidad, a hacerla más, digamos, más correcta, ¿no? Más adecuada frente a los demás, ¿no? Y vamos viendo acá también las imágenes, ¿ya? Entonces, pero obviamente no es lo que nosotros estamos queriendo, eh, o no es lo que proponemos nosotros dentro de los estudios gnósticos, ¿ya? Sino que es que uno realmente pueda hacer ese cambio, ¿no? No solamente en la forma, ¿no? Sino realmente también en nuestra manera de pensar, ¿no? En nuestra manera de actuar, así nadie nos esté mirando, ¿no? Que es lo que llaman normalmente las personas la integridad, ¿no? Hacer las cosas correctamente, no solamente porque nos están mirando, ¿no? O porque hay gente ahí que, si no, ¿qué van a decir de nosotros, ¿no? Por el famoso ¿qué dirán? Sino que la persona ya lo tiene como un aspecto conscientivo, ¿no? Ya lo hace por conciencia y por obediencia, no a una persona, ¿no?
sino realmente a uno mismo, ¿no? A sus propios principios, a sus propios valores. Entonces ese cambio pues radical tiene que ver como base fundamental lo que nosotros, lo que tú decías al inicio, ¿no? Acerca del autoconocimiento, ¿no? Porque el autoconocimiento es la base fundamental para nosotros empezar a cambiar, ¿no? Si una persona no empieza realmente a descubrirse a sí misma, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? De su mente, de su psique, de sus emociones, ¿no? No, digamos, el conocimiento de uno en nuestros rasgos, ¿no? Físicos, ¿no? Que también obviamente es importante, pues, pero bueno, todos sabemos a nivel de nuestra anatomía, fisiología, sabemos cómo somos, más o menos, porque todos tenemos pues un espejo, ¿no? Y nos miramos pues todos los días cuando nos arreglamos y todo eso. Pero muchas veces la manera de nosotros cómo pensamos, cómo sentimos, no la comprendemos, no la sabemos analizar, no la sabemos estudiar y obviamente pues menos la vamos a poder cambiar. Entonces ya dentro de los temas, ¿no? que ofrecemos y dictamos dentro de la cultura gnóstica, pues la persona va a aprender, ¿no? A hacer esos trabajos de autoexploración, ¿no? De autodescubrimiento, ¿no? Que tiene que ver con también lo que se conoce como la autoobservación, ¿verdad? Entonces de uno mismo, donde la persona pues se va siendo consciente de sus pensamientos, de sus emociones, de sus reacciones, de esos procesos psicológicos que son íntimos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos conciencia de eso y sobre todo pues hacemos conciencia del daño que nos producen, como decíamos, esos elementos antagónicos, negativos, llamados, como vamos a ver más adelante, los defectos psicológicos, que también, bueno, tanto ya se ha venido mencionando. Entonces, ya la persona pues va a empezar un cambio de fondo, ¿no? Porque no lo hace por aparentar, ¿no? O no lo hacemos por aparentar frente a una sociedad o a unas personas que nos están mirando, sino que lo estamos haciendo porque somos conscientes de que hay cosas que nos están causando daño, ¿no? Que nos están perjudicando y que no nos permiten a nosotros, pues, elevarnos, ¿no? En conciencia, que vendría a ser lo mismo que ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos, mejores ciudadanos, ¿no? En resumen, podríamos decir. Entonces, esa frase, pues, de los griegos que tanto también la mencionamos dentro de los temas de la gnosis, ese famoso conócete a ti mismo, pues toma esa relevancia, ¿no? En ese cambio de fondo, que es el que nosotros estamos proponiendo. Y obviamente ya también algo que se habla mucho, pues ya son unas técnicas para nosotros llegar a eso, ¿no? Que todas esas técnicas pues ya se explican dentro de la cultura gnóstica. Pero obviamente es un proceso, ¿no? No es algo de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso el cual nosotros pues, nos va a llevar a hacernos cada vez más conscientes, ¿no? De lo que uno tiene dentro, ¿no? Es como decían una vez, semejante a un cuarto, ¿no? A un cuarto lleno de oscuridad donde la persona pues simplemente no percibe lo que hay en ese cuarto porque está oscuro. Pero si enciende digamos, un palito de fósforo, va a empezar a ver un poquito más, ¿no? Si enciende una vela, obviamente va a ver un poco más, y ya si enciende pues una lámpara, va a ver un poco más, si enciende el foco o pone un foco, ya se va a iluminar todo y entonces vas a ver la persona qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que sobra, qué es lo que falta. Entonces, obviamente a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Inés, en relación al cambio de fondo, ¿no? Muchas gracias, Daniel, a esta respuesta muy acertada y también vamos eh, profundizando en esto, lo que nos estás compartiendo y vamos considerando más preguntas porque estos temas de prácticamente mucha profundidad para nuestro diario vivir, vamos a hacerte la pregunta final. Finalmente, si nos puedes explicar cuál sería el primer paso para lograr ese cambio radical que todos anhelamos. Sí, Inés, está buena la pregunta, ¿no? Pues, ¿por dónde nosotros comenzar, ¿no? A hacer ese cambio radical que consideramos que, como decíamos, es lo importante, es lo trascendente, ¿no? En la vida de toda persona, porque
podemos conseguir muchas cosas materiales, ¿no? Podemos tener muchos grados y títulos en la vida, que está bien, ¿no? Porque es parte de la vida, pero de nada nos va a servir si nosotros no cambiamos en nuestro interior, ¿no? No somos mejores personas, ¿no? Mejores seres humanos, ¿no? Y no vamos a poder mejorar si no somos conscientes de lo que tenemos que mejorar, ¿no? Porque obviamente la sociedad nos enseña que simplemente pues uno cuando adquiere una determinada profesión es alguien en la vida, ¿no? Y está bien, obviamente todas las profesiones son muy importantes, ¿no? En la sociedad, pero obviamente nosotros en estos estudios comprendemos también la necesidad de nosotros realmente saber quiénes somos. Y eso parte del conocimiento profundo, ¿no? De nuestra psicología, de nuestras debilidades, ¿no? De nuestros más íntimos deseos, de nuestras frustraciones, de nuestros miedos, de nuestros apegos, ¿no? Que eso es algo obviamente que no es visible, ¿no? No se ve a simple vista, y tampoco no hay pues un aparato que venga y nos analice y podamos pues ver realmente todo lo que uno tiene dentro. Entonces eso ya uno lo tiene que hacer de manera particular, no justamente a través del autoconocimiento. Entonces, ¿cuál sería pues digamos así el primer paso? Pues obviamente, mira, el, digamos, los libros, la literatura de la cultura gnóstica, ¿no? Del gnosticismo universal, bueno, nos enseña a través de nuestro presidente, ¿no? Fundador, Samael Aun Weor, que justamente el todo cambio radical no parte de que la persona empiece por realmente reconocer, ¿no? Y no solo reconocer, ya eso vamos a ir viendo, explicando un poquito más a detalle, pero sino también ir verificando que en realidad nosotros no somos uno, ¿ya? Y uno puede decir, pero ¿cómo es eso? Si yo soy uno, yo soy, en mi caso Daniel, ¿no? Entonces, yo soy uno, tenemos esa concepción, pero ya lo dijeron algunos grandes escritores, ¿no? Inclusive del mismo gnosticismo o de lo que se llama el esoterismo, pero en su aspecto trascendente, ¿no? Que nosotros, hablando de la doctrina de los muchos, ¿no? Que en realidad nosotros, si bien es cierto, tenemos la apariencia de una unidad, ¿no? Porque tenemos un cuerpo físico, ¿no? Todos tenemos un cuerpo físico, ¿no? Y tenemos un nombre, entre comillas, pues una identidad, ¿no? Pero pues tenemos, por ese hecho, tenemos la percepción de que siempre somos los mismos, ¿no? Y pensamos que siempre somos uno. Y le atribuimos a nuestra propia naturaleza elementos negativos, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? El odio, los celos, la pereza, la lujuria, la avaricia, la mentira, el orgullo, la envidia, la codicia, etcétera, etcétera, ¿no? A todos esos elementos, pues les atribuimos, digamos así, que son parte de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces pensamos que nosotros somos así, ¿no? Decimos, "Si es que yo soy así", generalmente es lo que nosotros solemos decir, ¿no? Es que yo soy así, es mi forma de ser, a mí nadie me va a cambiar, ¿no? Entonces esa persona pues está cerrando a lo que es ese conocimiento que habla justamente de la doctrina de los muchos, ¿no? Entonces esa doctrina de los muchos se refiere a nosotros ir comprendiendo que en realidad nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra forma de reaccionar es variada, ¿no? ¿Y por qué es variada? Justamente por la multiplicidad de elementos psicológicos que, valga la redundancia, habitan en nuestra propia psiquis, ¿no? Por eso se llaman psicológicos, ¿no? Entonces, que son los que producen esa multiplicidad de reacciones, de pensamientos, de diferentes, pues, emociones que inclusive se van presentando en nosotros durante el día y durante, pues, toda nuestra vida. Y nosotros tenemos que ir verificando, ¿no? A través de la experiencia directa y de la práctica, ¿no? Que en realidad, pues, no es parte de nuestra propia naturaleza, ¿no? En realidad son elementos, como lo decían pues, los tibetanos, son agregados, ¿no? Son aspectos que se han añadido a la psiquis, ¿no? Agregados psíquicos, por eso le decían,
porque son elementos obviamente nocivos, perjudiciales, que se han añadido a nuestra psiquis y que indiscutiblemente pues necesitamos ir conociendo, ir trabajando sobre eso y paulatinamente pues irlo eliminando, ¿no? Entonces, parte de ese reconocimiento, ¿no? De esa multiplicidad, ¿no? Psicológica, pues obviamente tiene el fundamento. Bien, entonces como, bueno, como iríamos comentando, eh, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Decíamos que hay esa necesidad, ¿no? De nosotros empezar a hacer esas prácticas, ¿no? Que ya las vamos a ir aprendiendo en los cursos, de aprender a observarnos a sí mismos, ¿no? Ese observador observado, esa autoobservación, ¿no? Para ir verificando, ¿no? De manera directa, ¿no? La multiplicidad, ¿no? De elementos que se manifiestan en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, estas prácticas, ¿no? Como tú también lo sabes, Inés, pues esto los entregamos, ¿no? En los temas, en los primeros temas, inclusive dentro del curso de Gnosis, ahí nosotros vamos viendo esas herramientas para nosotros poder, digamos, dirigir esa atención más hacia adentro, ¿no? Como dijimos también, no ver tanto afuera, ¿no? La paja afuera, en el ojo ajeno, sino empezar a ver lo que nosotros cargamos dentro, ¿no? Y eso, inclusive, ¿no? También nosotros tenemos dentro de lo que es el conocimiento de la gnosis, que cuando nosotros vemos inclusive errores en los demás, que en eso sí, sí realmente somos muy buenos, ¿no? Somos buenos detectando, ¿no? Los defectos en los demás. Tenemos esa capacidad, no hemos desarrollado más bien esa capacidad de ver hacia afuera los errores, los defectos psicológicos, pero ahora tenemos que invertir, ¿no? Esa pirámide y empezar a ver más los errores en nosotros. Y cuando nosotros inclusive veamos algunos detalles, que siempre obviamente lo vamos a ver porque todos tenemos defectos, ¿verdad? Entonces, y ya no verlos tanto afuera, ¿no? Sino empezar a nosotros a mirar hacia adentro, ¿no? Que es un proceso, como decíamos, ¿no? Gradual, en la cual nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Ese sentido, porque en realidad es un sentido que está atrofiado, ¿no? Nos explica también lo que es la cultura gnóstica, que está atrofiada en la humanidad, que se llama la autoobservación. Pero en la medida que nosotros lo vamos desarrollando, lo vamos ejerciendo, vamos observando, ¿no? Serenamente nuestros pensamientos, pero obviamente, como vuelvo y repito, este es gradual, ¿no? No es de la noche a la mañana. Entonces ahí la persona va a tener la oportunidad de ver, ¿no? De verse a sí mismo en el espejo de su propia realidad, ¿no? Si bien es cierto, todos conceptuamos de nosotros mismos lo mejor, ¿no? Pensamos de nosotros mismos lo mejor, pero la realidad muchas veces es otra, ¿no? Y esa realidad, pues nadie nos lo va a hacer ver. Somos nosotros mismos los que tenemos que, a través de un trabajo sobre nosotros mismos, tenemos que ir empezando a observar todo eso negativo que nosotros cargamos. ¿Ve? Entonces, es la única manera que nosotros conocemos y sabemos en la cual pues una persona va a empezar ese cambio radical. Y ya con el tiempo, pues así, ¿no? Como ese personaje de la mitología que se llamó pues Teseo, ¿no? Al final de todo ese laberinto, pudo realmente conocer a ese minotauro, ¿no? A ese animal mitad hombre, mitad bestia, que habitaba en ese laberinto, ¿no? De su propia mente, en realidad, pues obviamente nosotros igual, con el pasar del tiempo, de practicar lo que nos enseñan estos estudios, pues iremos verificando, ¿no? Por experiencia directa, toda esa gama, ¿no? De elementos, ¿no? O defectos, también llamados por las religiones pecados, ¿no? Capitales, que obviamente más allá de nosotros pensar que están afuera, lo que necesitamos es comprender que están dentro de nosotros, ¿no? Y ahí viene, digamos, lo trascendente, ¿no? De los estudios de la gnosis, que en realidad pues, nos enseña a combatir el mal dentro de nosotros, ¿no? Algunos queremos de repente combatir el mal afuera, y está bien porque hay mucha maldad, ¿no? En el mundo, pero obviamente
nosotros enseñamos que debemos empezar por combatir el mal dentro de cada persona, o sea, dentro de nosotros, y solo eso va a ser posible, pues en la medida que nosotros vayamos haciéndonos más conscientes de sí mismos y obviamente ya más adelante iremos viendo que todo eso que nosotros estamos viendo en esta imagen, que puede parecer inclusive hasta risible, ¿no? Pero son la imagen de los 7 pecados, pues son elementos que todos nosotros lo cargamos, ¿no? Eh, que a pesar de que uno por fuera parezca o parezcamos, ¿no? Personas muy respetables y todo eso, que pues obviamente lo somos, pero obviamente desde el punto de vista de nuestra psicología, sí hay mucho que debemos mejorar, hay mucho que debemos eliminar, trabajar, y de esa manera pues consideramos nosotros que es la que vamos a obtener ese cambio radical y simplemente pues es parte de lo que también siempre mencionábamos, ¿verdad? En cuanto a estas participaciones que también teníamos por estos espacios, ¿no? De morir, ¿no? En esos defectos psicológicos, o sea, eliminar esos defectos, ¿no? Que es uno de los factores que revoluciona nuestra conciencia, ¿no? Y prácticamente en eso se sustenta el cambio radical, pero también esa muerte pues implica un nacimiento, ¿no? En virtudes, en valores, en conciencia, y obviamente también necesitamos nosotros no ser egoístas, ¿no? O sea, pensar solamente en nuestro propio progreso personal, que es importante, pero no podemos descuidar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a toda la humanidad, ¿no? Porque si nosotros solamente vemos de hermanos a nuestros parientes, ¿no? Carnales, pues estamos un poco limitados. En realidad, nuestros hermanos son todas las personas que prácticamente somos parte de la humanidad y necesitamos ayudarnos mutuamente, ¿no? Algo que hace mucho daño, pues como todos sabemos, es el egoísmo, y si nosotros no hacemos los esfuerzos, ¿no? Para sacrificarnos también por los demás, pues podemos progresar mucho en ese aspecto, inclusive hasta psicológico, pero siempre vamos a estar encerrados en ese egoísmo porque no compartimos con los demás, pues al menos lo poquito que vamos aprendiendo. Entonces sería, digamos, hasta aquí esa respuesta, ¿no? A la pregunta que nos has formulado, Inés. Muchas gracias, Daniel Escobar, por esas enseñanzas, por esas disertaciones tan claras para nuestra vida. Y considerando lo que decía el filósofo Emmanuel Kant, lo interior es el reflejo de lo exterior, vemos hoy en día que eso es prácticamente, determina el cambio radical que nos acabas de mencionar. Y como sabemos, ¿no? La gnosis, como es un conocimiento universal, también abarca esos 4 pilares: ciencia, arte, filosofía, mística o religión. Eso lo explicamos ya en los cursos de primera cámara, bueno, los cursos que se dan normalmente, ¿no? Ya presenciales. Vamos dándonos cuenta que también la gnosis abarca, ¿no? Todos esos conocimientos antiguos, arcaicos, milenarios, donde hay una sabiduría milenaria, donde hay una sabiduría muy antigua, ¿no? Que nos permite hacer esa transformación radical. ¿Gracias a qué? A ese despertar de la conciencia, lo cual queda claro, ¿no? Consideramos que ha quedado claro sobre ese aspecto. Y también por esta razón, pues les recalcamos otra vez la invitación para que consideren para que se inscriban acá, o para que coloquen ahí un me gusta, para que nosotros sigamos difundiendo estos conocimientos a todo el público. Y también agradecer al grupo al grupo que maneja, o al equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú, donde ellos trabajan arduamente detrás de cámaras y haciendo que se logre esta transmisión, donde se difunde estas enseñanzas a nivel nacional y también lograr a nivel internacional, que claro, eso se escucha, que a nivel internacional también están viéndonos de semana tras semana, que todos los viernes se está transmitiendo este tipo de conocimiento. Bueno, Daniel, eh,
Esperamos tus últimas palabras para que la despida, ¿no?, de este día, de esta noche. Bueno, muchas gracias, Inés. Agradecerte pues a ti por habernos hecho la entrevista y también pues agradecer a todas las personas que siempre nos siguen en nuestras plataformas y redes sociales, ¿no? Y pues siempre agradeciéndoles por su tiempo, de siempre escucharnos, estar atento pues a todos los videos que vamos siempre constantemente publicando, como tú lo decías. Igualmente agradecemos a todo el equipo que trabaja de acá, el equipo de Gnosis Perú, de toda de la cultura gnóstica. Y pues bueno, de mi parte simplemente será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y bueno, les invitamos a que nos sigan viendo. Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.